reformation.com en inglés para el que quiera verlo, y puede verlo ahí, los datos que estoy presentando. En 7 años se han registrado 838 ministros abusadores. 147 de ellos son bautistas, 251 de iglesias bíblicas, 140 episcopalianos, 38 luteranos. En lugar de contemplación se encuentra un prontuario de querellas de abuso sexual contra el pastor Natanael Rodríguez. En este momento el pastor Álvaro Gámez acaba de descender desde el avión. Iglesia Evangélica Bautista. Aquí quien daba estas ceremonias era Oscar Grosso, 44 años, hace más de 8 años que se presentaba aquí como jefe oficial de esta iglesia. El pastor Jorge Juan Castro, de 53 años, se declaró no culpable de los cargos de abuso sexual contra 2 mujeres de su iglesia en Los Ángeles. Pero los investigadores creen que las víctimas son más de 20 y gran parte de ellas serían indocumentadas. Hable como habla, televisión digital, donde su voz sí se escucha. La Norma Moreno declaró que el ciudadano de origen sudamericano tenía pues unas 27 órdenes de captura y que era buscado por Interpol. Se trata de Álvaro Javier Gámez Torres, integrante del Ministerio Apostólico de Tegucigalpa, y residía junto a su familia en una lujosa zona del sur de la ciudad. Adoctrinaba a sus víctimas y les narraba pasajes bíblicos, expresó la portavoz de la policía. Al imputado también se le acusa en Colombia por el delito de acceso carnal y acto sexual. En las próximas horas estaría siendo extraditado a su país de origen. Álvaro Gámez es acusado en su país de abusar sexualmente de unas 4 niñas y 23 mujeres, se conoció por parte de una fuente oficial. El detenido ha estado desde el 2007 huyendo desde Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Guatemala, y en octubre del año 2012 entra a nuestro país. Bueno, y para ser justos, está excelente que esto suceda, que capturen este tipo de personas que abusan de la religión, y lo peor es que vienen a vivir, en todo caso, a los mismos hondureños aquí y ser parte, imagínense ustedes, de iglesias, pastorean gente, continúan haciendo lo mismo, pero lo interesante y lo bueno es que son expuestos ante la sociedad, de Dios nadie se burla. Lo triste es que a veces cuando son cristianos o cuando son evangélicos es que se exponen a la prensa y pues afortunadamente la comunidad cristiana, la comunidad evangélica los deja que se los coman los lobos. Es importante que los hondureños en general no hagamos esto, que acusemos a cualquiera que se aprovecha de un niño, que tiene señalamientos, porque acuérdense que son líderes espirituales y en lo que pues andan haciendo más bien es perdiendo almas en vez de ganarlas para el Señor. Un pastor cristiano fue detenido por ser el responsable de haber asesinado a una jovencita de 14 años con quien tenía una relación amorosa. José Baltasar Hernández Molina, de 33 años, fue señalado como el responsable de haber matado a Adriana Sánchez Bernal. La Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos, tiene a bien a dar a conocer un asunto más de homicidio resuelto. En una investigación derivada de la muerte de una menor de 14 años, la Procuraduría está dando resolución a este asunto en el término de menos de 48 horas. Practicándoles un poco brevemente sobre la reseña del asunto y de la muerte de la menor de nombre Adriana Sánchez Beltrán, de 14 años de edad, quien fue privada por el de nombre José Baltasar Hernández Molina, de 31 años de edad, originario del estado de Oaxaca. Dicho homicidio ocurrió el día 25 de agosto del presente año y del cual dimos fe el día 26 del mismo en el camino vecinal a la altura del kilómetro 27 de la carretera libre Tijuana-Tecate, frente al rancho denominado El Huicho y el fraccionamiento El Refugio de la colonia Florido Viejo, delegación La Presa Rural. Cabe mencionar que el presente asunto es producto de un móvil de homicidio pasional. Presunto responsable, de nombre José Baltasar Hernández Molina, tenía una relación con la hoy menor. Cabe mencionar que esto era derivado de que la menor pasaba mucho tiempo con él y se le había visto con él últimamente, por lo que efectivamente las constancias que integran la presente indagatoria se desprende que el indiciado de mérito determinó de privar de la vida a la hora menor, a quien conoció desde hace más de 2 años en la iglesia cristiana en la que el inculpado, hoy detenido, fungía como pastor.
ya que la Oxisa fue congregante de dicho templo y con posterioridad comenzó a tener relaciones sexuales con la hoy Oxisa. Aún sabiendo que se trataba de una menor de edad, al tiempo la menor Oxisa comenzó a hostigar al indiciado diciéndole que quería irse a vivir con él, y ante la negativa del hoy indiciado le comentó que iba a empezar a sostener relaciones sexuales con otros hombres. Siendo así que el día 25 del 2014 la hoy Oxisa le habló por teléfono aproximadamente a las 8 de la noche para decirle que en ese momento se encontraba sosteniendo relaciones con otro hombre. El hoy indiciado acude al lugar que le dice la menor y efectivamente se encontraba teniendo relaciones con otro sujeto menor de edad a la intemperie de un lugar despoblado, lo que origina la ira del hoy indiciado. Se baja de su vehículo, la sube a golpes a la muchacha, a la menor. Durante el camino la va golpeando, la va cacheteando, y después de una discusión y ya con la ira del hoy indiciado, la toma del cuello, se lo sujeta hasta tronarla, y es ahí que la menor empieza a perder la respiración y a perder la vida. Se dirige al camino vecinal, al cual lo mencioné, a la altura del kilómetro 27 frente al rancho El Huicho. Baja a la menor del automóvil, la tira sobre las ramas donde fue encontrada y con un desarmador que portaba en su carro la empieza a picar aproximadamente, dándose fe de un aproximado de 90 lesiones por el instrumento punzocortante. Y de igual manera toma un bastón que utilizaba en el mismo vehículo y le da varios golpes en la cabeza para provocarle lesiones contusas también en la misma, para después dejar el cuerpo ahí tirado. Y todavía no encima de lo anterior, se va con la familia, con la mamá, a sabiendas de que la mamá estaba desesperada de que por encontrarla, pues él decide ayudar a buscarla, haciéndose pasar por su coartada de que no sospecharan de él, el que había sido. Pero bueno, de las investigaciones del grupo de homicidios y de las sospechas que había, los indicios que se localizaron en el lugar de la menor, en donde había cartas de amor que le dirigía al pastor, y todas esas situaciones, fue que los agentes lograron dar y concluir con la confesión del hoy inculpado, el cual será presentado ante el juez penal en turno y pues alcanzará la pena hasta de 50 años de prisión por el homicidio calificado en contra de la hoy menor de nombre Adriana Sánchez Beltrán. Se detalló que entre ambos existía una relación que inició en la congregación cristiana que se encuentra en la colonia Maclovio Rojas. Sin embargo, a principios de la semana tuvieron una riña por celos, así que el hombre la estranguló y le clavó un desarmador 90 veces. ¿A quién mataste? A una muchacha. ¿Por qué? Por celos. ¿Qué te hizo? Íbamos en el carro y empezó a decir muchas cosas y no se detenía, me encontré con otra persona y le agarré el cuello y le quebré el cuello. ¿Desde cuándo eres pastor? Sí, estoy muy arrepentido. ¿Desde cuándo eres pastor? De hace 5 años, 6 años. All accounts, they were a loving, church-going couple, now dead in a murder-suicide. But what could have brought this on? Flowers at the scene where it happened. A murder-suicide that stunned this Ashburn community. Hear now from a neighbor. She knew the couple. She asked that we not show her face. I feel so sorry for them. No, they were the nicest couple in the neighborhood.
Very, very nice, especially him. He was very nice. 40-year-old Andre Howell, a chief petty officer in the Navy. His wife, 39-year-old Naomi Howe, a singer in the church choir, found dead inside their Loudoun County condo. They were childhood sweethearts. They'd been married for some time. They were regular church-going people. In fact, the day it happened, they'd gone to church together. Police say he shot her and then turned the gun on himself. Michelle C. Thomas was the Howe's pastor. If we're looking for rational explanation, we will never find one here because these were God lovers. This should not have happened. It's demonic. The Howells have 2 daughters. One was away at college, the other a little girl about 5 years old. Sources say she was around when this happened, but it's unclear as to what she saw or what she heard. The Howells' little girl is being cared for now by family members. Live in Ashburn. Y en la ciudad peruana de Huánuco fue detenido un presunto pastor evangélico acusado de abusar sexualmente de varios niños en su comunidad. Mientras daba declaración, el pastor de nombre Carlos Lozano fue golpeado por familiares de los menores. En el momento de su detención, la policía incautó una cámara que tenía fotografías de varios menores. La denuncia fue presentada por la madre de una de las víctimas. Y ahí tienen la cámara, tiene un montón de niños haciendo besar los pies. Está sendo velado em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, o corpo da professora da UNEB, pastora evangélica, que foi morta na noite de terça-feira. O corpo da pastora e de uma sobrinha, que também foi assassinada junto com ela, foram encontrados ontem pela polícia. O principal suspeito continua foragido. Momentos de tristeza e comoção. O corpo da pastora Marcilene Oliveira Sampaio Souza está sendo velado na igreja evangélica onde ela congregava, no bairro Iracema, em Vitória da Conquista. A pastora e a sobrinha Ana Cristina Santos Sampaio foram levadas por 3 homens na última terça-feira e mortas a pedradas. O crime foi no terreno perto da estrada que liga Vitória da Conquista à cidade de Barra do Choça. Ontem, os corpos foram encontrados pela polícia. O marido de Marcilene, que também é pastor evangélico, também foi levado pelos bandidos, mas conseguiu fugir. Ele foi espancado. Muito abalado, ele conversou com a nossa equipe. Uma pessoa que era amiga, uma esposa, uma professora, uma pastora também, de ovelhas. E a gente perdeu tudo. Nós perdemos tudo. Além da família, amigos e fiéis foram se despedir da pastora. O corpo da sobrinha da pastora vai ser velado e enterrado em outro local. Os familiares de Ana Cristina não quiseram gravar entrevista. Disseram apenas que o corpo permanece no Departamento de Polícia Técnica aqui de Vitória da Conquista e deve ser levado ainda hoje para São Paulo, local onde morava. Segundo o coordenador regional da Polícia Civil, o acusado de ser o mandante e um dos executores do duplo homicídio é o também pastor Edmar dos Santos Brito. Ele teria planejado o crime por vingança. O pastor Carlos Eduardo e a mulher Marcilene Sampaio teriam fundado uma nova igreja no bairro Iracema e levado a maioria dos fiéis. Fábio de Jesus Santos, de 34 anos, e Adriano Silva Santos, de 36 anos, foram presos, acusados de participação no crime. O pastor Edmar Brito está foragido. Nós estamos com equipe desde ontem, sem parar, se revezando para tentar prender em flagrante o pastor. Caso nós não consigamos, ele saia do flagrante delito, nós vamos representar pela prisão do mesmo, perante a Justiça Criminal de Vitória da Conquista. Zonas apartadas como estas eran uno de los lugares perfectos para echar fuera a los demonios. Estamos en Puerto Plata y le contamos la triste historia de un grupo de personas que acusan al pastor Melvin David Quiroz de violación sexual, agresión sexual, abuso de confianza y manipular su fe para obtener favores sexuales. Pero ¿quién es este pastor que no es que tampoco sabe leer ni escribir? Bienvenidos a esta Fe al Extremo. En Puerto Plata se comenta de un hombre a quien supuestamente Dios usa grandemente.
nombre aquí. Tienes que destituirte, tienes que romper toda generación por generación. ¡Vamos, fuera en el nombre de Jesús! Este echa fuera demonios y sana a los enfermos. Muchos quieren conocerle. Él tiene una forma particular de despertar el interés. Ellos me llaman para que Dios me tiene una palabra. Dios me tiene una palabra y yo fui allá a la casa de ella a ver la palabra que Dios me tenía. Melvin David Quirós es el supuesto pastor a quien sus seguidores le atribuyen comunicación directa con el Padre Celestial. El Señor Jesucristo trató conmigo en el monte el 20 de noviembre y me dijo a mí, ni hambre, ni tribulación, ni padecimiento, ni demonio, ni principado, ni potestades, nada en la tierra ni en el universo está por encima de lo que tiene Melvin David Quirós. Estas mujeres narran cómo debieron abandonar sus casas y terminaron en la casa de Ana Rosmiri Brito, una de las hoy procesadas. Los muebles me los desbarataron. Mi estufa, el tanque, él se lo llevó para su casa, Melvin, porque él dijo que yo no podía obtener esos trates. ¿Por qué yo no podía obtener esos trates? Porque di que Dios me iba a dar cosas nuevas. Un día me dicen que yo tengo que trancarme por 7 días en la habitación, en el cuartico donde entran las mujeres. ¿Está bien? Yo preparé mi bultico en mi casa y me fui. Pero Dios te está diciendo que tú tienes que quedarte aquí a vivir. Y yo no quería vivir allá. Sí, tú no puedes obedecer a Dios porque eso te trae problemas. Yo no sé cómo que ustedes son, que no quieren oír cuando Dios le habla y trata con ustedes. Pero de acuerdo a su esposa Melvin David Quirós, no estudió teología ni forma parte de ningún concilio de la iglesia evangélica. El hombre no sabe leer ni escribir. No, Melvin no ha estudiado. El pastorado que él tiene fue el Señor Jesucristo que se lo dio. Que la gloria sea de Dios. El pastorado de él no es de hombre, no enganche, como dice, usted va a ser pastor y vamos a votar por el pastor. Ese fue el Señor Jesucristo. No, Melvin no sabe ni leer ni escribir. Aseguran que Dios le habló directamente a su espíritu y es quien le da las palabras para interpretar el evangelio. Los muchachos se la leen, entonces él, el Señor le baja la palabra y él se la va desglosando. Mire, eso dice así, eso dice así. Estas mujeres cuentan cómo el pastor Melvin usaba su pasado en prostitución y otras prácticas para manipularlas. Todo lo que tú hacías en el mundo, todo ese espíritu tú lo tienes dentro. Ahora esos espíritus tienen que salir de ti para tú ser libre. Quienes les siguen aseguran que su poder está en la boca. Y cuando él hace así, en el nombre de Jesús, porque el poder de Melvin no está en la mano ni en su parte como ustedes blasfeman de él. El poder de Melvin está en la boca, porque Jesucristo, cuando fue a su casa, libertó su mente y su corazón. Pero estas jóvenes testimonian que el pastor les decía que tenía poder para liberar los demonios en su esperma. Que el Señor le había dicho que el poder de él está en el semen. Inmediatamente una mujer recibía de que el semen de él en su parte era libre. Con la excusa de sacar los demonios, cruelmente las violaba. Me manda a buscar de nuevo con Romeri y me entra a la habitación y me dice, Yudelka, ¿cómo tú te sientes? Yo le digo, bien. Me dice, tú tienes que hablar siempre con la verdad, porque tú eres una mujer atada, tú nunca has sido libre. Me dijo, ahora Dios, el Señor Jesucristo, a través de mí, su misericordia te va a libertar a través de mí. Entonces él nunca me dijo que él hacía eso, sino me tiró y me abrió la pierna y me abrió el panty y me penetró. Nosotros teníamos que hacer sexo oral a él, ponerlo en la posición que él quería. Y la mayoría de esas veces siempre yo lloraba. Siempre yo lloraba y cuando yo llegaba a ese lugar yo decía que no me toque, por favor, que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no me toque. Él me mandaba a tener relaciones con mi esposo después que él vivía conmigo para que mi esposo supuestamente recibiera, porque mi esposo iba a ser un hombre de Dios si mi esposo tocaba su semen en su parte, tú sabes, y me mandaba sucia de su semen a vivir con mi esposo. La práctica era cotidiana. El hombre aprovechaba que el grupo estuviera en oración para supuestamente llamarlas a cada una. La alabanza comenzaban a las 3 de la tarde y los clamores. Todo el mundo estaba de rodillas con la cabeza para abajo y nadie se iba a enterar. Entonces iban calladitas, le topaban, fulana, que dice Melvin que vaya allí al cuartico. Porque aún nosotros en la sala
Melvin con los maridos ahí de sus mujeres manda a buscar, un ejemplo, terminó conmigo y conmigo manda a buscar a la otra, aún estando los esposos de uno en la sala, hace eso en la habitación y después se siente y dice, tú vas a ser una mujer grande en Dios, Dios te va a usar a ti terriblemente. Melvin David Quirós, de acuerdo a estas jóvenes, podía intimar hasta con 5 mujeres de forma consecutiva. En un mes, él llegó a penetrarme a mí como algunas 20 veces, a libertarme, porque cada vez que llega una mujer nueva, él le mete todo eso para allá, entonces empieza a libertarla de esa manera, porque él dice que en su semen él tiene poder. El control era tal que pese a ser las víctimas, se recriminaban el haber tentado a un hombre de Dios. Y yo ese día quedé loca, yo dije, hice caer el hombre de Dios. Dije yo, el hombre de Dios pecó por culpa mía. Dije yo dije, pero ¿cómo yo lo hice caer si yo siempre ando bien vestida, formal, siempre trato de tapar mi cuerpo? ¿Cómo yo lo hice caer ese hombre? Yo dije, salí loca y me fui. Su esposa Marta Caridad Nanita y sus seguidores niegan las acusaciones y afirman que el propósito es hacerle daño al ministerio. Que eso es mentira, varona. Eso es mentira. Esos son personas que quieren hacerle daño a la congregación. Todo lo que salió fue un chisme. Eso es envidia, celo, algo, ¿sabe? Que quieren hacerle daño a lo de Dios. Pero los hoy querellantes siguen contando que las violaciones eran un secreto a voces de dominio de muchos. Al otro día, cuando yo vuelvo, él me llama y me dice que cómo yo me siento. Yo le digo que yo me siento mal porque él hizo eso conmigo, que como yo lo hice caer y todo eso. Él me dijo que es una forma de libertar a nosotras las mujeres y que eso no lo hizo conmigo, sino que todas las mujeres que estaban en la sala lo hacen con él, que es una forma de libertad. Hacen una reunión con todas las mujeres allá para decir que toditas estamos viviendo con el mismo hombre. Compartimos con ustedes el doloroso testimonio de los esposos de estas mujeres. Además, verán ustedes como ante nuestras cámaras, uno de los seguidores del pastor Melvin David Quirós es supuestamente poseído por un espíritu. ¿Quién es el espíritu? Le contamos más. Los testimonios de las violaciones toman fuerza. Que yo tenía que tener relaciones con él. Yo le dije, pero tú no me puedes libertar como tú ahora, así, dándome aquí en la frente, en el pecho, de otra manera. Además yo le dije, tú y yo somos familia. Eso no es bien. Y tú eres un hombre que dice que te ha bautizado el Espíritu Santo, fuego el Espíritu Santo está en ti. Eso no es agradable delante de Dios, eso no te hace daño, le dije yo. Muchos maridos eran los primeros en condicionar a sus esposas para supuestamente ser liberadas. Cuando de repente me dice mi novio, si tú no haces eso, no te vas a casar conmigo. Yo le dije, si no eres tú, eres otro. Y me armé de una mujer guerrera en Dios. Las víctimas testimonian que las supuestas liberaciones han traído consigo embarazos. El mismo Melvin me confesó que él iba a tener 2 hijos. Que uno se iba a llamar Abraham y una hembra que Dios le iba a dar, que era Sara. Entonces él me confesó de que el hijo de Paola y el hijo de Carleni son hijos de él. Y también Romeri, uno de los pequeños de ella, Abraham, es hijo de Melvin y también el que Romeri parió ahora. Juan Carlos Francisco es miembro de la Iglesia Cristo Potencia de Dios. Tiene 5 hijos, 2 de ellos son, según la denuncia, hijos del pastor. Eso es totalmente falso. Te digo por qué, porque yo siempre, lo que día y noche, he estado al lado de ese hombre, igual que todos los hombres del ministerio, siempre vivimos pegados del lado de él, ¿entiendes? Eso es una falsa. Ahora, yo reto a quien sea que haya dicho eso, yo lo reto y le doy permiso que hagan el ADN. Yo le doy permiso, porque yo estoy 100% seguro qué hombre es ese. Enoc Cabrera es el padre de Carleni, una de las miembros de la iglesia. Él asegura que su nieto es hijo del pastor. Al otro día que da a luz,
nos sentó en un mueble a los dos. Ven acá, el papá de ese muchacho es un extranjero. Yo tuve romance con él y ahora no voy con el celular, ni con WhatsApp, ni con ninguna red. Aunque después yo le dije a ella, yo no me chupo el dedo. Y ahí la muchacha, no hay quien la saque de ahí. El día 9 de febrero, ella vino, que había venido por 4 meses, ya con la barriga grande. Entonces le preguntaba que ella decía estaba embarazada. Ay, qué felicidad por tu embarazo. No, yo no estoy embarazada, es un demonio, es una liberación. Su hija lo desmiente. Cuando yo llegué a la congregación ya yo estaba embarazada. Los padres de Carleni entienden que la joven está siendo manipulada para actuar en su contra. Me gustaría que ella vuelva a ser la de antes. Cuando yo estaba en el mundo, que trabajaba, que era una mujer de la calle, eso, yo le daba mucho ingreso monetario a mi familia. Al Señor tocarme, yo cambié de vida, dejar de darle ingreso. Eso es lo que más ellos me acusan por eso. Dominga Ureña es bisabuela de Paola, otra de las miembros de la iglesia Cristo Potencia de Dios. Ella también testimonia que el bisnieto es hijo del pastor. Ella tuvo un hijo, de ahí, salió de ahí, ¿verdad? De alguien de ahí, porque no va a ser por obra del Espíritu Santo, ni por el DVD, ni por el teléfono, ¿verdad? Entonces está embarazada de nuevo otra vez. Cuando Melvi viene a vivir conmigo, me llama para el cuartico y me dice, mira, ven, quítate los panties, no, quédate así para hacerlo más rápido. Yo le dije, se te acabó el relajo ya, diablo. Aquí no lo metes tu mano. Así mismito le dije, aquí no lo entra tu mano. ¿Pero qué dicen los esposos al enterarse de las violaciones? Jorge Luis Solís es el esposo de Dominga Bautista. ¿Cómo que cómo? Porque él me lo dijo. O sea, él dijo que iba a tener relaciones con ella. Claro, que tenía que libertar a ella de esa forma para yo poderme casar con ella. Porque ella tenía un demonio en su parte que podía absorberme lo que yo tenía de Dios, llevarme al mundo. Yo le decía a mi pareja, no me toque. No me toque porque yo no quiero saber de hombre. Jorvi García es el esposo de Lisette, una de las víctimas. Desgarrado, narra que se enteró de todo por un retraso en la menstruación de su esposa. Ella presumía que estaba embarazada. Yo me hincaba, yo me tiraba en el suelo y yo le rogaba a Dios. Yo le decía, Señor, por favor, que ella no esté embarazada, Señor, de ese hombre. Le decía, Señor, por favor, yo sé que tú existes, que tú eres un Dios vivo, que tú estás con nosotros. Yo sé que nosotros dejamos el ministerio, Señor, el cual tú pusiste en nuestras manos, pero por favor, que ella no esté embarazada. Yo me hincaba, yo nada más vivía llorando y pensando en todo el daño que ese hombre estaba haciendo. No tanto a mi esposa, yo soy de mi esposa, mi amor, yo no voy a pelear porque él te hizo daño a ti, yo voy a pelear primeramente porque él hizo daño a lo de Dios. Yo se lo decía a él, yo sé que él está haciendo daño a lo de Dios, está usando las palabras para implantar demonio entre la persona. Y yo empecé a orarle a Dios, le empecé a decir, Señor, por favor, ten misericordia, hasta que mi esposa fue y se hizo la sonografía y gracias al Señor salió con retraso. Nos encontramos con quienes siguen a Melvin David Quirós. Más de 15 personas, todas coinciden en que las denuncias son blasfemias contra un hombre de Dios. Pero el objetivo es Melvin, destruir a Melvin. Porque con esto que se ha levantado de la tiniebla entera, el mismo infierno, el inframundo, en contra de Melvin David Quirós y la congregación y de Rosemary Francis, nosotros tenemos la victoria. Mientras lo entrevistamos, uno de los seguidores asegura que Cristo tomó posesión de su cuerpo, aunque en la grabación no se evidencia señal alguna del trance. Melvin David Quirós es mi profeta. Fui yo que lo llamé Jesucristo, el invencible, la diestra de poder. Tengan cuidado. Ustedes no están peleando contra Melvin. Ustedes están peleando conmigo. La diestra de poder, el poderoso, el invencible, tu majestad.
Ahora vamos a Dallas, Texas, donde acusaron a una pastora hispana de causarle la muerte a un niño de 2 años en el interior de un templo durante un ritual para supuestamente sacarle el demonio del cuerpo. No menos chocante es que la mujer después trató de revivir a la criatura en su propia casa en vez de llamar a las autoridades al hospital. Fernando Mejía tiene imágenes que son reveladoras. En el video recuperado de una de las cámaras de la iglesia, se puede ver al pequeño Benjamín con vida, pero desnutrido y sin fuerza. Araceli lo sostiene en sus manos y le dice a los presentes que el niño está poseído por un demonio. Lo que más perturbó al jurado y a los presentes es cómo el pequeño, estando desnutrido, era castigado a golpes por no decir la palabra amén. Benjamín también fue objeto de burlas por parte de los presentes porque no reaccionaba cuando le decían que hiciera algo. No. También testificó Nazaret Zurita, la secretaria de la iglesia, a quien la defensa señala como la verdadera culpable de la muerte de Benjamín. Durante el interrogatorio, ella reconoció haber estado presente durante esas grabaciones, pero que se arrepiente de no haber hecho algo. For one, not join that church. And to fed that baby. El jurado también pudo ver una fotografía de cómo lucía Benjamín cuando sus padres llegaron a la casa de Araceli en el mes de noviembre del 2014. Ahí se le veía como un niño lleno de vida. 4 meses después, él muere y su semblante está tan deteriorado que preferimos no mostrarlo. She presented Benjamin on the 13th of February as an omni and an extraterrestrial, saying Ella dice que Araceli presentó a Benjamín como si fuera un extraterrestre. Nazaret dice que los problemas empezaron cuando Araceli lo castigó por no decir la palabra amén después de que comía. Los castigos no cesaron hasta que Araceli puso en ayuno que duró más de 20 días al pequeño y que según la fiscalía fue lo que le causó la muerte. Los padres del pequeño Benjamín dicen que confiaron en lo que la pastora le decía y le hacía a su hijito hasta que el pequeño murió por inanición. Según documentos de corte, la mujer sugirió a los padres que llevaran el cadáver del pequeñito a México porque supuestamente así lo quería Dios. Un niño, niña, adolescente, puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos. ¡Vamos a callar la serpiente! ¡Vamos a callar la serpiente! Levanta la manito que llegó el que le pisa la cabeza. ¡Arriba la mano, vamos! ¡Ahí está lo que le va a callar la boca a la serpiente! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El que le pisa! ¡Saben esos demonios que no te dejan a la mano de Dios! ¡A la mano! ¡Ey! ¡Levanta las manos arriba! ¡Ey! ¡Levanta las manos! ¡Hay un monte de fuego! ¡Que eso de ti! ¡Ay, Dios mío, qué gloria! ¡Ay, Dios mío, qué gloria! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué vamos a hacer con la serpiente? Mira, ¿qué vamos a hacer con la serpiente? La vamos a callar, la vamos a callar, la vamos a decir que sigue hablando, que sigue hablando, pues no, la vamos a pisar, la vamos a pisar. ¡Ay, Dios mío, que es esto, Dios! ¡Ayuda a cambiar el altar! ¡Ayuda a cambiar! ¡Suéltate, Osorio! ¡Vamos, vamos a Dios en esta noche! ¡Vamos a Dios! ¡Yo no sé lo que está aprendido, pero yo quiero que a Dios! ¡Aquí se va Dios! Pastor, con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda. Habrá 200 valientes. Hay 200 valientes. 200 valientes que pueden decir: yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200. Mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio.
Los 20, necesito 200 personas que digan yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200, ¿quién está contando? Está contando, 200 personas con 20, 200 personas con 20, vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios, 200 personas, los de anoche, échalo también ahí. Échalo, sí, lo que hicieron promesa el viernes, lo que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Tengo la tarjeta, vete a buscar la tarjeta, Créele al Señor, 200 personas, está contando, 200 personas de a 20, 200 personas de a 20, 200, yo sé que aquí hay 200, vamos, 200 personas con $20, 200 personas con $20, 200 personas, vamos, mira que está sudado, dile yo tengo 10, tú tienes 10, pero vamos a echar esos 20, yo voy a creerle a Dios, yo quiero ver la iglesia mía crecer, yo quiero ver el templo mío crecer, Escucha. Mira este hombre, si le cree a Dios tanto, mira lo que él va a hacer. Yo voy a dar todo lo del cheque que voy a recibir de que lo que viene son como 2.250. 2.250. Oye, está contando. ¿Cuánto están esperando los taxes? ¿Cuánto lo están esperando? Lo que están esperando los taxes, los impuestos, los cheques de impuestos, ¿cuánto lo están esperando? ¿Cuántos de ustedes se comprometen con el Señor para dar una ofrenda de su cheque? ¿Cuánto? ¿Pero con cuánto? Tiene que decirme con cuánto, pasarle y decirme con cuánto. Yo prometo cuando me lleguen esta semana, $80. Vamos a ver los taxes, $80. Yo voy a darle a Dios de mis taxes, $500 de los taxes de él. Para el próximo domingo trae 400, pastor. Oye, estamos contando, necesito 200 personas con $20, 200 personas. Todavía falta, ¿por dónde vamos? ¿Por cuánto vamos? 150, necesito 50 personas más. 50 personas más, estamos llegando, 50 personas más. De $200. Oye, el pueblo está haciendo pacto, le está creyendo al Señor en esta hora. Le está creyendo. Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su casa. Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su matrimonio, sobre su noviazgo, sobre su finanza. ¿Quién dice yo? 200 personas con $20. 200 personas con $20. ¿Cuánto? Abre las puertas del cielo. 170, me faltan 30 personas más con $20. No está lloviendo aquí. Iglesia, vamos a orar, no se aleje. Vamos a orar. 7-2, faltan 18. Ahí están los 20, faltan 17. Te árabe pide mucho. 20, no te preocupes, faltan 16. Va a hacer pacto para que su esposa regrese con él. Qué lindo es el Señor. Abre las puertas. Faltan 12. Te hace falta agua, la matemática simple. Tarjeta, faltan 11. Vas a dar 20 también, faltan 10, faltan 9. Vas a dar 100. Anda, Jehová, se equivocó el diablo aquí con todo usted. Los jóvenes están diciendo presente. Otro también allí. Cuenta, ayúdame, cuente. 9, pero él va a dar 100. Pero está bien, ahora sí faltaban 9 entonces. Los 9 de 20. Andaba Shanta, la bacata, la 8 de 20, 8 de 20, faltan 8. Oye, los jóvenes están diciendo presente hoy. Ahí faltan 7, 20. Faltan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hermano, lo que va a caer aquí va a ser grande. Porque vamos a soplar y vamos a causar que la lluvia de Dios llegue aquí a nuestras casas. Provisión, trabajo, aceite, harina.
Atajos de prostitutas. Aleluya, gloria a Dios. O consumidor, que lo sepa tu madre y sabelo vos, cara de caballo. Aleluya. Hermano, hay que orar por Guatemala. No, yo voy a orar por Guatemala hasta que le meta fuego a ese demonio negro de estipula que tienen ese atajo de perro y atajo de chucha. Entonces oraré por Guatemala. A lo contrario, no oraré por esos perros porque mi oración sería vana. Amén. 7:21. No, ¿cuánta cerda? Que dice que están en una cadena de oración, orando por el país de Guatemala. Dios no los escuchará porque la palabra tiene cumplimiento. Su mano poderosa para que se den cuenta que la mano de Dios duele, perros. Amén. Y a los más, Padre, maltratados más a esos perros. Sí, por malditos y por idólatras que son ese atajo de chancho. Baja más tu ira. Castiga más de esos perros, castiga más ese atajo de chucha para que te respeten esos basuras. Amén. ¡Qué lindo, qué bello! Te alabo, Dios, te exalto, Dios. Y me gozo por lo que está haciendo en Guatemala. ¡Qué quemada les está pegando en Guatemala! ¡Qué revolcada les está dando a todos esos chapines y chapinas, malditos y malditas! Y aquí termino. Bendito Dios. No hay tiempo para nada. ¿En qué la voy a engañar? ¿En qué la voy a engañar? Bueno, ¿en qué la voy a engañar? En que digan la verdad. ¿Cuál fue la verdad? ¿Quién es la verdad? Que dice que los niños no se deben de bautizar. Los niños se tienen que bautizar. Pero nacen en serio Jesús. Vayan a la cárcel, al pueblo y todo, y bautizan chicos y grandes en el nombre del Padre. ¿De quién son los niños? ¿De quién son los niños? ¿De quién son los niños? Entonces, ¿por qué dice que se deben de bautizar a los 33 años? Porque yo digo Jesús se bautizó a los 33 años. Él entiende, para que la ¿Cómo gente entiende? Cállese, déjese entender. Déjese entender. Bueno, ¿qué? Hay poder en la sangre de Cristo. Llevo 26 años predicando el Evangelio. ¿Cómo poder en ti? ¿Qué? Hay poder en a mí. Así me va a pasar. Mírate a mí menos. Bueno, ¿qué? ¿Qué bueno, hermano? ¿Qué? No sé ni quién eres, ni cómo eres, ni dónde vienes. Yo soy una católica, mi Padre Santo. Mira, la palabra que... Vete a la iglesia. ¿Qué es la palabra católica? ¿Qué es la palabra católica? Es lo que digo yo. ¿Qué significa? Yo sé qué significa. Yo sé. Tú eres un anatema. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca ahora! ¡Cállese la boca! ¿Por qué te espantas? No, yo que me voy a espantar, que me voy a espantar, que me voy a espantar. Eres un anatema. ¿Cómo anatema? Eres un anatema. ¿Cómo anatema? Eres un anatema. Busca la Biblia. ¿Cómo anatema? Pero la Biblia no está, ¿sabes por qué? ¿Cómo no está? Porque ahí quitaron lo que no les conviene. ¿Cómo le quitaron? ¿Qué conviene? No les conviene. Arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Arrepiéntete. No hay poder en la sangre de Cristo. No te preocupes. Yo no voy al infierno. Te vas tú solo, Satanás. Te vas tú solo, Satanás. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder como por estúpido. ¡Cállese la boca! Cállate. Bueno, ¿qué? Hay poder en la sangre de Cristo. Bueno, pendejo, ¿qué te crees? Que porque eres hombre te tengo miedo. ¡Mierda! Lárgate a la verga a hacer sus cocinadas por esta parte. Lengua de víbora. En Ate fue capturado un depravado sujeto que violó durante 4 años a su hija. Su esposa fue amenazada de muerte. ¿Qué le dirías a tu hija? Que me perdone. Porque nunca, no quiero verlo. Estaba en tratamiento psiquiátrico. ¿Desde cuánto tiempo? La puerta. Desde 6 meses. Me dijo, aunque te escondes donde sea, cuando yo voy a salir, te voy a matar, me dijo. Son los jefes de un hogar que se convirtió en un infierno y que al final la única perjudicada fue la hija mayor, una adolescente de 16 años que fue durante 4 años seguidos ultrajada por su propio padre. Este sujeto que se hace loco y que en todo ese tiempo le mintió a su esposa y también engañó a su segundo hijo, haciéndose pasar como puntual asistente evangélico en la zona de Ate. Y la última agresión la hizo precisamente dentro de este local de oración donde condujo a su niña. Eso provocó que la menor, llorando, se lo contase a su tutora del colegio y ésta se lo dijera a su madre. Siento rabia lo que hizo. Todas las cosas que me hizo
yo confiaba como pareja bastante, ¿no? Porque nunca pensé que yo pudiera dejar acá adentro con confianza. Más me trataba de cuidar de afuera, me aconsejaba, pero nunca me imaginé que estaba acá adentro. Después del acto sexual le traía unas pastillitas del día siguiente para que la niña la consuma y evitar que salga embarazada. En la Divincri de Ate, Celestino Omonte, que en las mañanas trabajaba como albañil, confesó todo con lujo de detalles. En el cuarto de la víctima, donde también dormía su hermano de 14 años, hay decenas de estampas, vírgenes, cristos, dedicatorias religiosas, biblias y esta enorme foto donde aparece con su madre. El miedo, la culpabilidad y demás sentimientos encontrados habían acorralado a la niña al extremo que andaba muy deprimida y llorosa. Incluso hay fotos de toda la familia junta que se hacía tomar Celestino Omonte para hacer creer que él quería mucho a su esposa e hijos. Y hasta esta dedicatoria, escrita un día antes de su detención, colgaba en el estante. Decía, amo a mi familia. Bueno, yo a veces digo, no sé, Dios me castigó, no sé, yo pienso así, pero yo sé que Dios no castiga, ¿no? Paulina está confundida, aún no asimila cómo convivió dentro de su propia casa durante más de 17 años con un monstruo que destruyó de la manera más cobarde la inocencia de su propia hija. Vamos ahora a cambiar de tema y es que en Villafaro están sorprendidos por la muerte de una mujer a manos de su pareja en la calle Primera en el sector Ralma, en Santo Domingo Este. Nuestra compañera Katia Alcántara se trasladó hasta allí y nos trae esta lamentable historia. La víctima fue identificada como Marisol Martínez, de 34 años de edad, quien estaba casada con Manuel Lachapel Rodríguez, de 45 años, a quien acusan de dar muerte a la mujer tras supuestamente haber discutido acaloradamente la noche del crimen. Según los vecinos, la pareja era cristiana y llevaba 4 meses de casados. Oh, muy lamentable, imagínate, somos vecinos y ya tú te puedes imaginar cómo, oye, me ha sorprendido. Estamos confundidos porque es que nadie pensaba que la iba a matar, si eran evangélicos, vamos a decir, y nadie pensaba que iba a pasar eso. Pues un señor nos dijo, mira, voy a matar a una señora ahí arriba, el esposo. Y yo comencé a regalar voz y vinimos todos. La barriada está consternada, describe a la pareja como tranquila y amistosa. Era tranquilamente, no era violento. No era violento, tranquilamente. Un diamante sin pulir. Así solamente le puedo decir de ella. Un diamante sin pulir. Se crió en Boston, nació allá, pero amaba su país. Lamentablemente perdió la vida con un compañero que no se lo merecía. La policía busca a Lachapel Rodríguez como principal sospechoso del crimen, ya que se encuentra prófugo. Katia Alcántara les informó. Un pastor con una familia perfecta. Se ponían firmes y ni se movían. La palabra clave es control. Una esposa que desaparece en plena noche. A la comunidad le costaría muchísimo entenderlo. Y una hija que sabe más de lo que puede decir. La historia era una locura. Después de tantos años de secretos, ¿podrán los investigadores encontrar a un demonio que se oculta a la vista de todos? A primera hora de la mañana del 5 de diciembre de 2004, en un barrio tranquilo de Mobile, Alabama, el pastor Anthony Hopkins da una noticia terrible a sus 6 hijos y 2 hijastras. Su madre, Arliza Hopkins, de 36 años, les ha abandonado. Anthony se sentó con sus hijas y les explicó que su madre les había abandonado. Se había ido a California, había conseguido un trabajo de costurera para una persona famosa y no iba a volver. La familia de Arliza, en Georgia, está conmocionada ante su repentina desaparición. Intenta contactar con ella muchas veces, pero al parecer Arliza no quiere que la encuentren. Los miembros de la familia intentaron ponerse en contacto con ella en varias ocasiones, pero al llamar a los números que les habían dado, o bien les decían que el número ya no estaba operativo, o ella no respondía a los mensajes que le dejaban. No contestaba ningún mensaje de los que le enviaban.
Así que durante todo ese tiempo en que intentaron ponerse en contacto con ella, nunca tuvieron noticias de Arliza. Para los que conocen bien a Arliza, no tiene sentido. ¿Por qué iba a querer abandonar lo que al parecer es una vida perfecta? Arliza Best se crió como una niña temerosa de Dios en una pequeña ciudad de Georgia. Tenía un sueño: casarse con un buen hombre y formar una familia en una comunidad cristiana. Tras un primer matrimonio fallido, parece que el sueño de Arliza por fin se cumple cuando conoce a su alma gemela, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins conoció a Arliza en Georgia y se casaron en 1994. Arliza tenía 2 hijas de un matrimonio anterior. Anthony las adoptó y empezaron a tener hijos en común. Al cabo de 10 años, Arliza y Anthony tienen 5 hijos más, y la familia se muda de Georgia a Alabama. De ahí a Luisiana, y otra vez a Alabama, para que Anthony pueda cumplir su sueño de convertirse en predicador. En 2001, Anthony obtuvo el certificado de pastor de la Iglesia de Dios de Santidad en Mobile y empezó a predicar en varias iglesias del condado de Mobile. La popularidad de Anthony como pastor itinerante aumenta rápidamente y pronto colabora la familia entera, formando un grupo de gospel con Arliza como cantante principal. La familia la formaba un grupo de chavales con mucho talento. Cada uno tocaba un instrumento. También eran cantantes estupendos. Viajaron por la región sureña cantando en distintas iglesias. Y los chavales parecen perfectos, tanto en el escenario como fuera de él. Los niños iban pulcramente vestidos y siempre eran muy amables y educados. Nunca se portaban mal en la iglesia. Se sentaban en la fila de delante en orden según la edad. Los feligreses pensaban que los niños eran algo raros, porque la mayoría de los niños suelen jugar. Pero estos se comportaban como soldados. Decían que eran soldados perfectos porque incluso en la iglesia se ponían firmes y ni se movían, a menos que una de las niñas mayores les diera permiso. En 2004, después de ir de una iglesia a otra por todo el sur, la familia Hopkins se instala definitivamente en un vecindario de Mobile. Mobile está situada en la bahía de Mobile, en la costa de Alabama. Creo que en Mobile y la zona del sur de Alabama, las iglesias tienen un papel importante en la comunidad, en las familias. Allí la espiritualidad es una parte esencial de la vida diaria. Parece el lugar ideal para criar al nuevo miembro de la familia, un niño. Es un vecindario muy unido. Todas las familias se conocen bastante. Charlan, se sientan en el porche e incluso se reúnen para comer juntas al aire libre. Buen vecindario. Pero nadie conoce de verdad a la familia Hopkins. Fuera de la iglesia son muy reservados. Los niños incluso están escolarizados en casa. Los vecinos empiezan a murmurar que hay algo raro detrás de esa fachada ideal. Y la misteriosa desaparición de Arliza no hace más que aumentar los rumores. Cuando los feligreses de Mobile sienten curiosidad por la desaparición de la esposa del pastor, él les da una extraña explicación. Los niños escuchan horrorizados. Anthony dijo a los fieles que Arliza era de Georgia y la había llevado allí para que diera a luz a su último hijo y que ella había muerto durante el parto, así que la había enterrado allí, en Georgia. Los parroquianos están desconsolados por la pérdida del pastor Hopkins, pero sus hijos no saben qué creer. Los niños estaban confusos, porque él les había dicho que su madre se había ido a California y ahora afirmaba que había muerto en el parto. Anthony les dijo que era por respeto a su madre, porque eso sonaría mejor que decir que les había abandonado. Las semanas siguientes a la desaparición
Anthony sigue al pie del cañón como padre abnegado. Sigue educando a sus hijos en casa e insiste en que continúen interpretando música gospel. Cuando Arliza desapareció, la gente tenía muy buena opinión de Anthony por ser un padre viudo que criaba 8 hijos en solitario. Unos niños que tenían tanto talento y que fuera capaz de controlar, él solo, a los 8 críos. Por supuesto, su hijastra Shailene, de 16 años, le ayuda mucho. La hija mayor, Shailene, asumió todos los deberes de una ama de casa. Era la responsable del cuidado de los niños y se encargaba de alimentarles, vestirles y educarles. Y también era la responsable de asegurarse de que las vidas de todos ellos siguieran adelante. Los meses y luego los años transcurren sin noticias de Arliza, sin nadie que se cuestione su extraña desaparición. Sin embargo, aunque las cosas parecen normales a primera vista, un horrible secreto latente conmocionará a todo Móvil cuando salga a la luz. Tres años después de la misteriosa desaparición de Arliza Hopkins, sus 8 hijos siguen tratando de lidiar con su ausencia. Y la que más lucha es su hija mayor, Shailene. Una mañana de principios de 2008, una vecina, Caroline Kelly, ve a Shailene en un campo cercano a su casa. Ese día en concreto hacía fresco fuera. Shailene caminaba por la calle sin zapatos y llevaba pantalones cortos. Caroline sintió lástima. La invitó a casa para que entrara en calor y le dio una manta para que se tapara. Shailene tenía 19 años y le dijo a la vecina que se había escapado porque se había peleado con su padre. Después de pasar un rato en casa de Caroline, Shailene dice que se va a casa para solucionar las cosas. Caroline cree que el incidente no es más que una disputa familiar. Sin embargo, 2 semanas después, la chica aparece otra vez. Shailene corrió a la casa de la misma vecina y cuando llamó a la puerta estaba llorando. Caroline ve que Shailene tiene arañazos y cardenales en los brazos y en el cuello. Caroline le preguntó a Shailene qué estaba ocurriendo, qué le pasaba. Shailene le dijo que estaba embarazada. Cuando Caroline le preguntó quién era el padre, le contó que era un tipo de Atlanta. Pero Caroline insistió en saber qué le pasaba de verdad. Shailene le contestó: es mejor que no sepa lo que me pasa. Shailene da a entender que Anthony está furioso por el embarazo. Pero el teléfono suena antes de que pueda explicar nada más. Anthony llama a casa de la vecina y habla con Shailene. La vecina coge el teléfono y escucha la conversación. Anthony le dice a Shailene que todo lo hacía con el corazón en la mano y que la quería y que deseaba que le dijera que ella también le quería. Caroline sospecha que está pasando algo muy malo en casa de los Hopkins. Pero nada puede prepararla para la bomba que Shailene está a punto de soltar. Después de que la vecina siga presionándola para que le hable del embarazo, ella le cuenta que su padrastro Anthony es quien la ha dejado embarazada. Horrorizada, Caroline insiste en llamar a las autoridades. Pero Shailene se niega. Caroline le dio un ultimátum. Le dijo que si quería quedarse en su casa, tendría que hablar con el pastor o con la policía. Shailene sugiere hablar con el pastor. El pastor es de otra iglesia de la localidad y conoce a Anthony. Al pastor le cuesta creer lo que le cuenta Shailene. Conoce a Anthony y sabe cómo es. Así que no puede creer que haya hecho algo así. En vez de ofrecer su apoyo a la joven, la llama mentirosa.
Le dijo que ya había tratado antes con muchas hijastras y que cuando estaban disgustadas con su padrastro, solían inventarse historias sobre lo que él les había hecho, y no quería volver a meterse en un aprieto. En ese momento, Caroline se enfadó con el pastor y le dijo que se suponía que era un hombre de Dios y que era su deber guiar a la chica por el camino correcto para que tomara las decisiones adecuadas. Pero él siguió insistiendo en que no quería saber nada de todo el asunto. Entonces Caroline se pone en contacto con el Centro de Protección de Menores de la Policía de Mobile. Hacia las 12:40 del mediodía recibí una llamada de una vecina de Anthony Hopkins que me informó de que la hija de Anthony estaba en su casa y que le había dicho que mantenía relaciones sexuales con su padre. Le pregunté cuántos años tenía la hija y tenía 19, pero dedujimos que las relaciones se habían producido antes de que tuviera 18 años y le aconsejamos que viniera para interrogarla. Lo que se va desvelando es una historia muy perturbadora. Nos sentamos y la interrogamos y acabó hablándonos sobre las relaciones sexuales con su padre. Empezaron cuando tenía unos 11 o 12 años. Y continuaron a partir de entonces hasta que cumplió los 19, momento en que la dejó embarazada. Anthony se justificaba diciéndole a Shailene que no pasaba nada, que podían hacerlo, que estaba en la Biblia, que lo leyera. Anthony le dijo a Shailene que la quería y que Dios lo aprobaría, y ella estaba confusa. Él usaba la Biblia para manipularla y hacerle creer que lo que hacían estaba bien. Escogía ciertas partes de la Biblia, se las leía e intentaba convencerla de que lo que hacían era correcto. Y Shailene podría no ser la única víctima de Anthony. A continuación le pregunté sobre sus hermanos, si creía que había abusado sexualmente de alguno de ellos, y nos dijo que creía que su segunda hermana también había mantenido relaciones sexuales con su padre, pero no tenía nada que lo demostrara. Había empezado a fijarse en su hermana Tawanda. Recordaba que la miraba del mismo modo que cuando quería acostarse con ella. Es una dinámica familiar profundamente retorcida. En un momento dado, creemos que Shailene está celosa de Tawanda porque Anthony le presta más atención que a ella y porque, ahora que está embarazada, él ya no está interesado en ella, sino en la hermana. Ahora que los secretos más oscuros de la familia Hopkins por fin empiezan a desvelarse, los investigadores tienen dudas. ¿Arliza abandonó a la familia porque sabía que se producían los abusos? ¿O hay algo aún más siniestro que sigue oculto en el hogar de los Hopkins? Más de 3 años después de que Arliza Hopkins supuestamente abandone a su marido Anthony y a sus 8 hijos, la hija mayor, Shailene, revela a la policía que está embarazada de su padrastro. Shailene proporciona a las autoridades detalles de la relación sexual prolongada que ha mantenido con Anthony. La entrevista ya casi había terminado. Me había contado todo sobre el contacto sexual entre ella y su padre, y me había dicho antes que su madre había muerto. Parece que la historia no puede empeorar, hasta que el agente Michael Shavers indaga un poco más. El agente hace una pregunta inocente e improvisada. La respuesta que obtiene sugiere un crimen de proporciones bíblicas. Y le pregunté, bueno, dime cómo murió tu madre. Y me dijo, creo que mi padre la mató. Es una historia tan estremecedora que el agente tiene que preguntarse si es real o ficticia. La historia era una locura increíble. Tenía muchos detalles y dudabas de si ella podía inventarse algo así. Le pregunté dónde estaba el cadáver de su madre y ella me contestó que estaba en la casa. Shavers va en busca de pruebas que respalden la tremenda afirmación de Shailene. Entonces me dirigí a mi despacho para examinar los registros informáticos, intentando encontrar información de la señora Hopkins.
Comprobamos su carné de conducir, que había caducado en 2005 y no se había renovado. Y examinamos todas las bases de datos y no logramos encontrar ningún registro de Arliza desde 2005. Shaver se pone en contacto de inmediato con el agente Ken Queenie de la sección de homicidios. Al principio, cuando oímos la historia, nos pareció muy extraña. Nunca habíamos oído algo parecido, pero teníamos que ir al lugar y verificar su historia. Después de que me hablara de la muerte de su madre, acabé escribiendo una orden de registro y me dirigí a casa del juez Michael McMahon. Él no había oído nunca algo así y solicitó que le llamáramos para decirle si habíamos encontrado el cadáver en la casa. Cuando llegan, no hay nadie en el domicilio. Acabamos entrando por la puerta de atrás con la orden de registro. La víctima nos dio las llaves. Miramos por toda la casa y en cada una de las habitaciones. Estaban muy limpias y ordenadas. Las camas estaban hechas, los zapatos alineados en renglones perfectos bajo las camas. Había escritorios, pero no había juguetes. Anthony está fuera de la ciudad, predicando y actuando con sus otros 7 hijos, pero su influencia se percibe en todas y cada una de las habitaciones. Yo había sido veterinario militar y aquella casa estaba organizada como un campo de entrenamiento. Las habitaciones estaban listas para pasar revista, como los dormitorios donde vivíamos. Habían instalado literas. Las cómodas y los escritorios estaban alineados en orden. Incluso las bicicletas de los niños estaban en fila de la más alta a la más baja. Y las pelotas estaban ordenadas en un rincón por colores. Todo tenía un estilo militar. La palabra clave es control. Algunas personas tienen la necesidad de controlar todos los aspectos de su entorno, y eso incluye a su familia. Shailene muestra a los agentes una puerta cerrada con llave. Al abrir la puerta, vimos como las moscas se amontonaban junto a la entrada. Se percibía el olor de un cadáver en descomposición. No cabía duda. Había algún cuerpo. La policía no tarda en descubrir lo que está buscando. Era un pequeño congelador blanco envuelto con cinta adhesiva para sellarlo. Lo que me hizo parar a pensar que... Vaya, pues sí, se está haciendo realidad. El contenido del congelador parece sacado de una película de terror. Se veía una masa en el congelador, aunque en aquel momento era difícil saber de qué se trataba. Se podía mirar dentro, por un lado, y realmente se distinguía una mano. Era increíble que dentro del congelador hubiera un cadáver. El corazón se me puso a 100. Fue como si me dijera, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Los agentes llaman al doctor John Krolikowski, médico del Departamento Forense de Alabama. Queríamos asegurarnos de que seguíamos el protocolo adecuado. Así que trasladamos el congelador entero con su contenido al Centro Forense de Mobile para examinarlo. Incluso en el laboratorio no resulta fácil extraer el cadáver del congelador. Fue muy complicado porque había mucho material aislante, así que no podíamos sacarlo sin más. El bloque estaba pegado al interior del aislante, por lo que tuvimos que usar unas pinzas hidráulicas y sacarlo con mucho cuidado para no introducir nada en los restos ni causar heridas, para poder examinar el cadáver cuando se hubiera descongelado.
Una vez descongelado, el historial dental confirma que se trata de Arliza Hopkins. Pero el forense no puede determinar cómo murió. A continuación, examinamos el material óseo y pedimos a los expertos en ese campo que determinaran si había marcas o heridas de arma blanca o cualquier lesión que pudiera ayudarnos. Y proseguimos con aspectos como el ADN y otros análisis de ese tipo. No pudimos determinar la causa específica de la muerte. Pero el hecho de que hubieran metido a la persona en el congelador era muy raro y extremadamente sospechoso. Ahora la policía sabe que Arliza nunca se fue de viaje a California y que nunca fue a casa de su familia en Georgia. En cambio, esta madre abnegada y miembro querido de la comunidad ha pasado más de 3 largos años en un congelador. Pero ¿por qué tuvo un final tan espeluznante? En ese momento trajimos a hematólogos del Departamento Forense de Alabama que pulverizaron todas las habitaciones con luminol para detectar manchas de sangre. En efecto, el luminol revela rastros de sangre antigua en la chimenea del dormitorio principal. Y no es lo único que esta sustancia química saca a la luz. También rociamos la habitación de Shailene en busca de rastros de semen y detectamos algunos rastros en las sábanas, que recogimos como prueba. Al continuar con la búsqueda de pruebas, la ayudante del fiscal del distrito, Ashley Rich, se da cuenta de una pista extraña. Mientras íbamos de una habitación a otra, vimos muchas fotos de la familia, pero Arliza no aparecía en ninguna de ellas. Se trataba de la madre, de una parte importante de su vida, y no había ni una sola foto, ni una prueba en absoluto de que Arliza hubiera formado parte de aquel hogar. Al final encontramos las fotos de la familia con Arliza en un bolso de lona, en una caravana en la entrada para coches de la casa, muy bien guardadas en un armario. Se trata de un acto deliberado de Hopkins. Un esfuerzo morboso por eliminar ante los niños cualquier representación simbólica de su antigua esposa. Al no tener las mismas fases de desarrollo cognitivo que los adultos, los niños olvidarán con más facilidad la presencia de su madre en la casa. Desde el momento en que me llamaron a la escena del crimen, fue dificilísimo entender que algo así hubiera ocurrido en nuestra comunidad. A medida que descubríamos más detalles sobre lo que realmente había sucedido en aquella casa, supe que a la comunidad le costaría muchísimo entenderlo. El equipo forense ha confirmado el increíble relato de Shailene sobre el abuso sexual y el asesinato. Ahora los investigadores quieren conocer el resto de la historia, pero a medida que van llegando al fondo de la cuestión, las cosas solo se vuelven más perversas. Los investigadores de Mobile, Alabama, han descubierto a Arliza Hopkins, la esposa del predicador Anthony Hopkins y madre de 8 hijos, muerta en un congelador doméstico. Ahora quieren saber cómo fue asesinada y por qué. A regañadientes, Shailene, la hija de 19 años y víctima a su vez, revela lo que ocurrió aquella noche de hace 3 años y medio. La noche de la espantosa pelea, Arliza había visto tras la puerta a Anthony tocando y manoseando a Shailene, su hijastra mayor. Arliza echa a Anthony de casa, le expulsa de sus vidas y cierra la puerta con llave. En ese momento, Arliza fue junto a Shailene y le preguntó si quería irse con ella o quedarse allí con su padre. Shailene estaba tan angustiada que no podía escoger ninguna de las opciones porque no quería que la familia se deshiciera. Después de que Arliza echara a Anthony de casa, le dijo a Shailene: prefiero morir a dejar que alguien abuse de ti.
Esas palabras perseguirán a la joven para siempre. Más tarde aquella noche, Anthony llama a la ventana de Shailene. Ella vio a la única persona que conocía como figura paterna. Vio al hombre que la había criado, pero también era el que la manipulaba, el que le estaba haciendo un lavado de cerebro, el que usaba la Biblia para conseguir que hiciera cosas horribles que a ella no le parecían ni buenas ni correctas. Ahí estaba junto a la ventana y ella quería mantener a la familia unida, quería asegurarse de que permanecerían juntos. Así que Shailene le deja entrar en casa otra vez. El hecho de que fuera una víctima no significa en absoluto que rechazara necesariamente a su padrastro como padre. Y es probable que la relación de control que él tenía sobre ella le infundiera cierta lealtad que conservaría pasase lo que pasase. Anthony asegura a Shailene que arreglará las cosas con su madre. Cuando le deja entrar en casa, Arliza lo oye. Va a la habitación de Shailene y aporrea la puerta. Y le grita a Anthony que se largue, que no tiene derecho a estar ahí. Al final, Anthony sale y mete a Arliza en su habitación de un empujón. Les dice a los niños que se queden en sus cuartos y que no salgan hasta que él les avise. Luego vuelve a la habitación de Arliza y los niños solo oyen golpes, cosas que caen y muchos ruidos confusos en el dormitorio. Anthony y Arliza estaban discutiendo, peleándose, se oían muchos gritos en el dormitorio. Shailene estaba en otra habitación y oía la discusión y la pelea. Oyó un golpe sordo, corrió a la habitación para asegurarse de que el bebé estaba bien, porque gritaba y lloraba. Era un bebé muy pequeño, y cuando entró en la habitación vio a su madre en el suelo. Se dio cuenta de que su madre estaba pataleando, como si se estuviera quedando sin aire, y gritaba ¡socorro! Lo último que vio fue a su padre de pie, inclinado sobre la cabeza de Arliza, que yacía en el suelo de la habitación. Anthony ordena a Shailene que salga del cuarto, así que ella coge al bebé y sale corriendo. Cuando llega junto a sus hermanos, se ha hecho el silencio en la casa. Shailene intenta calmar a los niños y hacer que se duerman. En cuanto lo consigue, Anthony entra y le dice que su madre ha muerto. Afirma que él ha estallado y que Dios quiere que limpien todo eso y que mantengan a la familia unida. La historia es escabrosa, pero aún le falta mucho para acabar. Sobre todo porque se desconoce el paradero de Anthony Hopkins. Lo único que sabe Shailene es que su padrastro y sus hermanos están actuando fuera de la ciudad. Los investigadores están decididos a traerle a casa de inmediato. Anthony Hopkins había pedido un préstamo para pagar el coche que conducía, así que la compañía de crédito había instalado un dispositivo de localización GPS en el vehículo para localizarlo si tenían que recuperarlo. Usamos ese dispositivo para encontrarle. La policía de móvil sigue la pista de Anthony hasta una iglesia a unos 100 kilómetros de la ciudad, en una zona aislada de Jackson, Alabama, en cuyo interior se oye música gospel. Entré en el vestíbulo por la parte delantera de la iglesia y allí me fijé en unas puertas batientes que daban a la capilla. Así que miré por una rendija entre las puertas y vi a Anthony Hopkins dentro. Anthony no tiene ni idea de que la fiesta ha acabado. Me corría la adrenalina, estaba muy excitado. Queríamos atrapar al tipo, pero también estaba preocupado porque los niños estaban allí y se podía producir una situación con rehenes. Así que ordené a los agentes que mantuvieran las posiciones unos momentos hasta que fuera seguro. Cuando los niños vuelven a los bancos, la policía actúa. Entré por las puertas batientes y cuando recorrí el pasillo todo quedó en silencio. Fui hasta Anthony Hopkins y le pregunté si ese era su nombre. Cuando me contestó que sí, le puse las esposas de inmediato y le arresté.
La reacción de los feligreses no es la que espera Baguette. Los fieles se pusieron a gritar, a chillar, a aplaudir y a decir aleluya, alabado sea Dios, mientras le llevaba fuera de la iglesia. Y me pareció que casi se alegraban de que le estuviera sacando de allí. Sacaron a Anthony por la puerta principal, le cachearon y él preguntó, ¿qué he hecho? Le miré y le dije, no lo sé, señor Hopkins, quizá tenga algo que ver con el cadáver que tiene en el congelador. En ese momento, el agente entrevé por primera vez el lado oscuro del pastor. Y de inmediato se quedó paralizado y al cabo de muy pocos minutos preguntó si podía hablar con su hija mayor y le dije que no iba a hablar con nadie más. El agente Kent Queenie lleva a Hopkins de vuelta a Mobile. No le hice preguntas, pero parecía que él solo quería hablar de sus hijos, que dónde estaban, que cómo estaban, que les quería, que nunca abusaría de ellos. Pero no hizo ni una sola pregunta sobre su esposa Arliza. No nos preguntó qué tenía que ver eso con Arliza. Solo siguió preocupándose por los niños. También llevan a los hijos de Hopkins a la comisaría. Los niños eran educados y muy amables. Les pregunté si querían algo para comer, y todos miraron a la mayor de las hermanas que estaba allí, y contestaron que no querían nada. Al final nos llevamos a la hermana mayor para hablar con ella, y nos dijo que sabía que su padre era incapaz de hacer algo así, y negó que hubiera algo entre ella y su padre en aquel momento. Interrogué a Tawanda y negó cualquier acusación de abuso sexual. Negó que su padre pudiera llegar a pensar en ella de ese modo. Dijo que Shailene debía de haber mentido, porque su padre nunca haría algo así. Con Anthony y su hijastra Tawanda negando las acusaciones de abuso sexual, los agentes se enfrentan a un caso de la palabra de él contra la de ella. Vuelven a centrar la atención en Shailene y se disponen a formularle la gran pregunta. ¿Cómo sabía que su madre estaba en el congelador? El predicador de Alabama, Anthony Hopkins, ha sido arrestado bajo sospecha de asesinato por la muerte de su esposa, Arliza. El 5 de abril de 2010... empieza el juicio en Mobile. Al no tener la causa de la muerte, la fiscal, Ashley Rich, sabe que el caso podría suponer una batalla muy difícil. Su arma más importante es el testimonio de Shailene sobre la noche en que murió su madre. Bajo juramento, esta adolescente temerosa de Dios revela aún más detalles de su inquietante historia. Anthony le dijo a Shailene que Dios quería que limpiaran todo aquello y que tenían que seguir juntos como una familia para convencerla de que debía ayudarle a trasladar el cadáver. Anthony envolvió el cuerpo de Arliza con una manta. Shailene entró en la habitación y vio el cuerpo de su madre. Anthony le pidió a Shailene que le ayudase a llevarlo al coche. Entonces conduce hasta una zona boscosa de la ciudad vecina de Semmes, Alabama. La dejó en mitad del bosque. No la enterró, solo la dejó allí en la oscuridad. Más tarde, esa misma noche, a Anthony le preocupa que un animal pueda encontrar el cadáver. Le pide ayuda a Shailene otra vez para trasladar los restos de su madre. Así que regresaron a Semmes a buscar el cuerpo y puso un cubo de basura a cada lado del cadáver para que si alguien miraba no se diera cuenta de lo que había. La llevaron a Jackson, donde la enterraron en un cobertizo tras la vieja iglesia donde vivían antes, en una tumba poco profunda. Cuando Anthony estaba enterrando el cuerpo detrás de la iglesia, vino un vecino y le preguntó qué hacía. Le contestó que estaba buscando algo en el cobertizo y el vecino no descubrió que en realidad estaba enterrando un cadáver. Tras varias noches en blanco,
siente pánico de que su secreto salga a la luz. Y con razón. Mientras estaba enterrado en la tumba poco profunda de Jackson, el cadáver empezó a hincharse y a desenterrarse, y Anthony volvió al lugar donde lo había enterrado. Anthony y Shailene trasladan los restos de Arliza por última vez a un lugar que está bajo su control. La trajeron de vuelta a Mobile, donde compró un congelador, aunque Shailene no sabía dónde. Era un congelador pequeño y le pidió que le ayudara a meter a su madre dentro. Una vez en casa se dio cuenta de que era bastante pequeño y tendría que meterla a presión, así que saltó encima del cadáver hasta que cupo en el congelador. Puede resultar incomprensible que Shailene colabore en el perturbador complot de su padrastro y que mantenga el asesinato de su madre en secreto durante casi 4 años. Pero los expertos testifican que Shailene y sus hermanos sufrían abusos y manipulaciones de forma sistemática. Aislando a los niños del mundo exterior, aumentaba la capacidad de control que tenía sobre ellos. Por consiguiente, hacía lo que quería con ellos. Los testimonios de los demás hermanos revelan toda una vida de opresión. Solía dejarlos en la posición de flexión de brazos durante varias horas seguidas. O usaba la técnica de los brazos en cruz, en la que mantienes los brazos en alto durante horas para castigarlos. Anthony controlaba a esos niños a través de la Biblia y de la iglesia, y los manipulaba para que hicieran lo que quería, diciéndoles que eso era lo que Dios querría que hicieran, que eso era lo que la Biblia decía que hicieran. Los insultaba, los maltrataba y usaba la manipulación religiosa para conseguir que hicieran lo que creía que deberían estar haciendo. Al infundir miedo en los niños, se obtiene poder y control sobre ellos. Esto permite al individuo conseguir lo que desee, tanto si es tranquilidad y silencio, como si es satisfacción sexual. Lo que esos niños sufrieron cuando su padre mató a su madre fue terriblemente doloroso, pero fue aún más doloroso cuando el caso llegó a juicio y la hijastra mayor tuvo que testificar y contar con exactitud a la comunidad lo que había pasado en aquella casa. Tuvo que revivir los detalles de lo que le había pasado a su madre exactamente, de cómo la habían enterrado y luego desenterrado y enterrado otra vez. Fue sumamente traumático para ellos que toda la comunidad supiera hasta el último detalle de lo que había pasado en aquella casa a manos de su padrastro. Esas son cosas que oyes en la tele. Fue espeluznante y horrible. ¿Qué sucedió cuando se fue la luz durante la tormenta de hace varios años? ¿Por qué nadie olió nada? Eso es lo que yo pensaba. No sé, quizás yo era rara, pero si hay un cadáver en descomposición, lo normal sería olerlo. Queríamos asegurarnos de que en el juicio convencíamos al jurado de los actos horrorosos que había cometido ese hombre para poder encerrarle todo el tiempo posible y que no pudiera volver a hacer daño a nadie. El 21 de mayo de 2010, tras 1 hora y media de deliberación, el jurado declara a Anthony Hopkins culpable de asesinato, violación, sodomía, incesto y abusos sexuales. Es condenado a cadena perpetua. Fue y sigue siendo uno de los crímenes más extraños y espectaculares que se recuerdan en la ciudad. Un hombre que se proclama a sí mismo profeta y evangelista. Un hombre que viaja por las iglesias de la zona afirmando predicar la palabra de Dios. Es acusado de matar a su propia esposa y de guardar el cadáver en un congelador durante 4 años. Una de las principales preguntas que surgieron fue ¿cómo pudo Arliza Hopkins estar muerta durante 4 años sin que nadie que no fuera de la familia se diera cuenta o informara de que llevaba desaparecida todo ese tiempo?
Interrogar a un par de pastores y comprobar que ni se habían dado cuenta de que Arliza había desaparecido de repente de sus vidas me afectó bastante. Y yo no quería oír el sermón de ningún predicador. No es que aquello debilitara mi fe en Dios, sino más bien mi fe en el hombre. Por fin libre de su padre, Shailene intenta dejar atrás el pasado y llevar una vida normal. Ha buscado asesoramiento psicológico y ha conseguido aclarar mucha de la manipulación que sufrió. Está criando a su hijo y es una joven fantástica que ha superado las adversidades y que está haciendo un gran trabajo para asegurarse de que su entorno y el entorno en el que educa a sus hijos sea sano y normal.